bienvenidas a una nueva sección de podcast desde el Laboratorio de Sonido de Ipor de Bahía. Quiero pasar a presentar a mis compa amigos del Laboratorio de Sonido. Hola Girito, Lauti, Dani, ¿cómo andan? Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? Todo bien. La verdad, muy contento de estar en esta segunda parte del podcast. Al fin, llegó el segundo. El término compa amigo, no lo había escuchado nunca. A ver. Tal cual. Y porque ya hemos forjado una gran amistad, me parece a mí, ¿no? Claro, somos más que compañeros. Claro. Amigos. Pero es que estamos ahí, entre compañeros y amigos. Faltarían un par de encuentros o un par de experiencias más para pasar de ser compa amigos a amigos. Una cosa así. Ahí va. Amigo, mi compa. Claro. Claro, mi compa Bueno. después va hermano. Claro. Está bien. Bro. Le damos la bienvenida a todos a este segundo podcast, como decía Gonza. Para los que no saben, estamos haciendo un podcast desde el Laboratorio de Sonido del Infinito por Descubrir, en un espacio en el que vamos a hablar de sonido, de música, pero de sonido en general, ¿no? En todas sus ramas. Versiones. Claro. En el primer encuentro hablábamos del proceso creativo en la música, ¿no? Así es, y tuvimos un invitado, Fer Tomasini, que también nos contaba un poco de cómo fue su paso, o cómo es su paso por la orquesta municipal de acá, y medio que nos quedó picando un poquito ese tema de la orquesta, de cómo son los ensayos, los ensambles, todas esas cosas. Y yo recordé que tengo un amigo de cuando iba a Scout, íbamos a Scout juntos, que se llama Franco Lantolo, y él tocó mucho tiempo en el concert, es violinista, y si quieren podemos hacerle algunas preguntas en alguna entrevista. De hecho, por casualidad lo tenemos conectado acá en línea. No sé si sabían. Es una casualidad, justo pasaba por acá. Así que, hola Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este podcast y nada, la verdad que muy contento de estar acá. Buenísimo, Fran, un placer. Nos contabas un poco fuera del podcast, previo a empezar a grabar, que tocás el violín y que además participaste de una orquesta, un ensamble dentro del Conservatorio de Música, ¿puede ser? Claro, yo estuve en el ensamble de cuerdas del concert. Que el concert tiene en realidad 3 ensambles de cuerda actualmente, uno que es para los nivel inicial, que son los más chiquititos, que bueno, hacen obras bien fáciles, pero siempre con la idea de integrar a los chicos y que se forme un grupo y que aprendan, que vayan haciendo sus primeras herramientas para tocar en grupo. Y está bueno porque vas aprendiendo, quizás desde que sos muy chico, vas aprendiendo como jugando, y esto hace que después, a medida que vas transcurriendo tu estadía ahí en el conservatorio, vayas aprendiendo un montón sin darte cuenta, con el solo hecho de jugar. Claro. Y bueno, yo ahí estuve desde que inició los ensambles, que los crearon justo uno de mis profesores, que en realidad es mi padrino también. Así que daba la coincidencia y bueno, hicieron un grupo de profesores, tuvieron la idea de formar los ensambles, que bueno, como dije, son de cuerdas en un principio. Me parece que ahora sí hay una idea como de formalizar una orquesta con todos los instrumentos, pero en ese momento sí estaban separados, eran ensambles de cuerda y ensambles de viento por otro lado. Y me parece que también había de percusión. No me acuerdo. Bien. Pero ¿Quién es tu padrino? ¿Pedro o no? mi padrino es Fernando Duarte. Ah, Fernando. Pedro, claro, Pedro es el que estaba con el ensamble mayor. Claro, para adultos. Claro, como el más avanzado. Fernando estaba en el intermedio y después Gabriela, otra profesora del conservatorio, estaba con los más chiquitos. Pero sí, fue una idea que la verdad estuvo buenísima porque hasta ese momento el concepto de estudiar en el conservatorio era formar instrumentistas, más como solistas, cuando la realidad es otra, cuando la realidad los músicos de hoy en día, la mayoría, hablo de los músicos que se forman académicamente de esa manera, la mayoría terminan tocando en orquestas y es ínfimo el porcentaje que llega a ser solista, es algo como casi inaccesible. Claro.
Entonces la idea estuvo buenísima porque empezaron a formar chicos que tocaban en grupo y eso estuvo buenísimo. La verdad fue un proyecto que estuvo muy bueno y todavía lo siguen sosteniendo los mismos profesores con un montón de energía que ensayamos en un principio los miércoles y en otro después se cambió a los sábados a la mañana. Así que nada, era un montón de esfuerzo que después valía la pena porque llegábamos a tocar obras que estaban muy buenas, la verdad. Así que más o menos eso es como... Haga lo que hagas un sábado a la mañana, quiere decir que es muy importante. Sí. Claramente es algo que lo elegís. Lo elegís porque lo que hago es algo. Sí, un compromiso, porque arrancaba a las 10 de la mañana los sábados y como hasta la 1 y todo el día metiéndole, que estaba bueno también porque se generaba un clima, como ya digo, de juego, era divertido, no era algo tedioso. Y terminábamos formando algo que sonaba bien, así que estaba bueno en ese sentido. ¿Qué edades tenían, Fran? Y de todas las edades, estaba más dividido por nivel que por edad, pero bueno, coincidía que más o menos había un rango de edades que iban como pasando, pero siempre había gente capaz más grande o más chica tocando más avanzadas o un poco más fáciles. Pero bueno, yo arranqué a los 8 años y creo que a los 10 años ya se habían formado los ensambles y ahí es donde arranqué con el ensamble de los más chicos. Bien, vos mencionaste en un momento el tema del juego, esto del ensamble como un juego. ¿A qué te referías en sí? ¿Al hecho de tocar todos en conjuntos o había un método de... O sea, se juntaban y eran tipo clases que hacían tipo juego o... Capaz que, o sea, tengo en la cabeza muchas cuestiones que eran graciosas en el día a día o era como bastante didáctico. Se disfrutaba mucho más en conjunto, digamos, con el profesor, que sería como el director del ensamble, tocando todos juntos, que en una clase solo con el profesor, digamos, de alguna manera. Sí, estaba muy bueno en ese sentido. Y además los profesores eran bastante de llevarlo para ese lado también para que se vayan enganchando los chicos. No era algo tan formal. Capaz en el ensamble de más grandes sí era una cuestión más formal, pero porque uno ya iba ahí porque realmente estaba convencido y quería lograr determinado objetivo, pero se trataba como de a los más chicos tratar de incluirlos desde eso, desde el juego, desde que era divertido. Y bueno, no es el único lugar donde se formaron grupos. Yo en un momento había intentado meterme en una orquesta escuela que hay acá en mi barrio, acá en La Falda. No sé si está todavía. Pero bueno, el mecanismo de las orquestas escuela es una idea que viene de Venezuela, en realidad nacieron ahí. Y que es como otra manera de formar a los músicos y es directamente integrando ya directamente desde un grupo, desde una orquesta y no te forman tanto desde el individuo. Claro. Bueno, es así como hoy en día Venezuela tiene orquestas de primer nivel y tiene músicos tocando en todas las mejores orquestas del mundo. También tiene Gustavo Dudamel es uno de los mejores directores de orquesta del mundo también. Y vienen todos de esa formación de orquesta escuela, que es aprender casi como jugando y también brindarle a los chicos una actividad académica, pero desde una manera así más didáctica, como digo. Y esas orquestas escuelas, había varias acá, había un ingeniero White, bien, y se fueron expandiendo por todo el país. Y bueno, era otro lugar, aparte del conservatorio, que estaban formando músicos así como para orquestas. Estaba muy bueno.
Hay un documental muy, muy lindo de cómo se originó las orquestas de Venezuela. No me acuerdo cómo se llama, que explicaba todo. Y era un documental, seguían con, creo que fue la primera, o no sé si la primera, y te iban contando, iban entrevistando a los chicos y los iban acompañando. Y uno veía cómo era el estilo de vida y cómo a través del ensamble buscaban esto, ¿no? Como el trabajo en equipo, Sí, es genial. También había una exigencia detrás de todo eso que capaz que era medio estricta. En un momento vino un director venezolano, uno de los que formaba orquestas escuelas allá, a dirigir al ensamble de cuerdas acá en Bahía, que estuvo muy buena la experiencia porque era otra mirada, capaz sí un poco más formal y más disciplinaria, por así decirlo. Me acuerdo en un momento una anécdota graciosa que había un chico que estaba comiendo chicle mientras estábamos tocando y este director le dijo sacar el chicle y pegárselo atrás de la oreja porque... y no lo iba a pegar abajo del instrumento, claramente. Claro. Pero bueno, sí había un trasfondo capaz más disciplinario. Pero bueno, los chicos no aprendían solo a tocar un instrumento, sino a tener una rutina de estudio, se formaban de una manera medio profesional. Estaba bueno. La disciplina, de hecho, también, ¿no? Muy, muy disciplinario. De hecho, hoy en día hay empresas que se llaman Bitly Teams, creo, que son encuentros que hacen con la gente que trabaja en empresas. Se hace un día y, por ejemplo, se hace mediante la percusión, ensamble de percusión, se fomenta también el trabajo en equipo. Se trabaja en el trabajo en equipo con algo que está buenísimo porque no tiene nada que ver, o con ejercicios de teatro, o en simultáneo. Entonces fomenta más el hecho de hasta de llevarse bien con compañeros y bueno, y el laburo en equipo, ¿no? Así que está buenísimo. Muy bueno. La verdad que te da un montón de herramientas que está buenísimo. Y más a esa edad que, como ya digo, uno las va integrando sin darse cuenta. La verdad está muy bueno. Claro. Yo, perdón, te quería hacer una consulta. Cuando hablabas del primer ensamble, dijiste que tenías como 8 años, o sea, eras muy niño. Sí. ¿Qué tipo de obra se hacía? Era un ensamble de cuerdas, violines, violas, ¿no? Claro. Sí, era violines, violas, chelos y había también algún que otro contrabajo. Bueno, un nene de 8 años con un contrabajo, por favor. No, imposible. Pero banquita ahí. Generalmente los que eran contrabajistas eran más adultos. Claro, Era muy difícil pasar un nene. Lo que sí había nenes tocando el cello con chelos capaz más chicos. Claro, vienen de distintos tamaños. Claro. ¿Y el tipo de obras eran adaptaciones de...? Generalmente sí eran arreglos que hacían los mismos profesores o pedazos de obras conocidas pero eran sí canciones, capaz hacíamos canciones hasta de Disney, qué sé yo. Eran canciones fáciles de asimilar y muchas que conocíamos ya. Hemos hecho así canciones de Disney. Hicimos una, Can Can, que es conocida, es una obra que es capaz de nombre no es tan conocida, pero si la escuchan la van a conocer. O sea, son canciones que están como en el oído popular de... Claro, que sabes que lo conoces, pero no sabes cómo se llama. Claro. Uno tiene una experiencia previa, digamos, de la canción en sí. Tenés como una base, sabés de dónde vienes, la escuchaste. Claro, hay como mucha música así clásica, por así decirlo, que está como en el oído popular de la gente. Eso está bueno, eso ayuda mucho también con respecto al tema del ritmo, ¿no? Sí. Porque sobre todo es un ensamble que estamos hablando de chicos que están aprendiendo y que sirve justamente para estudiar. Entonces, claro, el hecho de ya saber cómo es la rítmica o la melodía sirve como para que uno la pueda tocar más rápidamente. O sea, la pueda sacar más fácil.
el hecho de ya tenerla escuchada es mucho más fácil. Y también eso, el trabajar el oído y no tanto la lectura de una partitura, que también lo trabajábamos, obviamente era todo con partituras, había violines primeros y violines segundos, que tocaban partes distintas, todo para formar el ensamble. Pero bueno, también se trabajaba esto de tocar de oído, de escuchar lo que está tocando el de al lado. Era todo el tema de trabajar y tocar en equipo. Vos decías que había estaban los primeros violines y los segundos. Claro. Son como varias personas tocando lo mismo a la vez. Claro, los segundos violines suelen hacer, es como una segunda voz. Hacen como una variación de los primeros o hacen cosas distintas, pero en conjunto van completando todo el sonido. Lo mismo que los chelos y las violas. Capaz. Y después hay una palabra que seguramente algunos hayan escuchado, que es el concertino, ¿no? ¿Puede ser? Sí. No lo teníamos capaz esas funciones tan establecidas durante el año, pero sí a fin de año siempre se hacía un concierto en el Teatro Municipal, donde se mostraba todo lo que se había trabajado en el año en el conservatorio. Y ahí sí organizábamos una obra que unía todos los ensambles, que en ese momento hacía los arreglos Alberto Tramontana, y hacía, en su momento, yo toqué concertino en el homenaje a Cerati que hicimos, que era un arreglo de varios temas de Cerati, hechos para orquesta. ¿Los hizo Alberto? Sí, Alberto hizo el arreglo. El año anterior había hecho de Spinetta también, hicimos otro de María Elena Walsh. No, estaba buenísima la idea, la verdad, porque bien, era traer música popular a los ensambles, estaba bueno. Aclaremos que el concertino es como el violinista que hace los solos, una cosa así, ¿no? Como el primerísimo violín, una cosa así. El concertino tiene como varias funciones en realidad en la orquesta. No quiere decir esto que en el ensamble lo hayamos hecho así, porque claramente al ser de estudiantes y al estar formándonos, yo en su momento lo que sí hacía por ahí como concertino era marcar ciertas entradas de los violines como para que entremos todos juntos, con gestos, o controlar la afinación, eso sí se hacía. El concertino tiene, en realidad en las orquestas, tiene varias funciones. No solo es como la mano derecha del director y el que dice cómo tiene que sonar la obra en general junto al director, sino que también, da como las técnicas para que todos toquen de la misma manera, toca los solos, algunos solos, porque generalmente cuando se hacen conciertos viene un solista. Claro, aparte. Claro. Y tiene como esas varias funciones el concertino. Podríamos hacer un paralelismo con el fútbol, podría decirse que es el capitán, ¿no? El que lleva la... Iba a decir lo mismo. La cosa así. Claro, sí, tal cual. Tal cual, y el director podría ser el técnico, el DT ahí. Pero sí, es como el que tiene no la batuta porque la tiene el director, pero es como un escalón abajo. Claro, si falta el director se la dan a él o a ella. Claro. Sí. Bien, vos mencionaste en un momento el tema de estudiar solo y demás, y hablaste hablando de los instrumentos de orquesta, el tema de justamente que uno termina tocando más en grupo, justamente en orquestas y demás. ¿Vos has tocado en bandas? Porque también se ven instrumentos de orquesta, en tu caso el violín, uno lo ve en bandas. Quizás no es tan común como una guitarra, un piano, una batería, pero se tienden a ver en bandas. Y yo sí tuve varias experiencias. De chico capaz me juntaba a tocar con amigos y siempre terminábamos tocando en
en algún bar o tocábamos también en algún festival de la escuela que buscaban alguna banda, siempre nos metíamos y tocábamos algunos temas. Pero siempre, para decirlo como de cara rota, o sea, de ir, de tocar, de inventar algo, de improvisar, en ese sentido. Después, bueno, sí, el año pasado estuve en una banda de música irlandesa, en La Plata, pero yo estuve en La Plata, en realidad estoy estudiando arquitectura allá, y me metí ahí en un grupo de música irlandesa, que capaz es medio loco porque no es muy usual. Me imagino que tienen muchas fechas tipo en San Patricio y esas cosas, ¿no? Claro, sí. Sí. En realidad este año va a ser San Patricio y bueno, no llegamos por todo el problemita de la pandemia. Pero sí, toqué. Esa capaz que fue la que más formalmente me lo tomé porque fue como una decisión de meterme en un grupo que ya estaba armado. Música irlandesa, estamos hablando de, o sea, música celta, música irlandesa, claro. toda esa... Claro. que tenían flautas también, cosas así, ¿no? Teníamos, una guitarra y después había 2 chicos que tocaban las flautas que se llaman whistle, que vienen como de distintos tamaños. Tenés las más chiquitas, las más graves, las más grandes. No, es la que tiene Dani. Yo me acordaba de esa flauta. Cuando entramos en Infinito, me acuerdo que cuando yo entré, ellos ya venían hace rato. Voy a tocar una nota, si me permiten. Me mostró esa mira. Una sola, es lo único que puedo tocar. Esa. Sí, esta me la mandé a pedir de Inglaterra. La vendía. Tremendo. Sí, Inglaterra al 200. Sí. Pero sí, y también teníamos, uno de los chicos que tocaba del whistle también tocaba la gaita irlandesa y eso, le daba como una repotencia. No, es una gaita. Sí. Es un lindo instrumento para tocar en un departamento y molestar a los vecinos. Lindo instrumento para que tu vecino lo practique a las 3 de la tarde. Claro. Para la siesta. Tenía como una habitación donde en realidad ensayábamos en la casa de él, en una habitación que él tenía especial para tocar, que estaba toda revestida con paneles para sonido, porque claramente si no, del edificio el día 2 que te pone a tocar. Sí, eso y un baterista creo que son los peores vecinos que te pueden tocar. Sí. Mal que está arrancando, no es ni el sonido. Es muy interesante todo este tipo de música celta, irlandesa y demás. Podríamos tratarlo en algún futuro podcast. Ojo, a futuro. Hablar de ese género. Es bueno. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Yo tenía pensado una y me olvidé. No, yo por ejemplo, con diferencias, digamos, que has tenido, digamos, en la diferencia de distintas agrupaciones que no sean la orquesta, digamos. En cuanto a los ensayos y a las maneras de ensayar, ¿notar variaciones según los grupos, las bandas? ¿Cómo fueron así tus experiencias en cuanto a ensayos en ese sentido? Bien, sí, yo creo que sí, claramente hay variaciones porque cuando uno toca con mayor cantidad de instrumentos es más difícil ensamblarlos y necesitas que todos estén sonando más o menos de la misma manera. Entonces ahí es como que a veces en los ensayos del ensamble teníamos que hasta dividirnos por filas y estudiar por filas, o sea, todos los que eran violín 1 tocábamos la parte en un aula del conservatorio y después al final de la clase nos juntábamos y tratábamos de tocar todos en conjunto y retocábamos otros temas. Pero lo bueno de eso es que es como dije, te da muchísimas herramientas para después, si querés estar en una banda, te prepara el oído de cierta manera para capaz detectar algunas cosas que no están sonando tan bien o variar otras cosas para que suenen de otra manera.
Te va entrenando. Claro, Está bueno. es un entrenamiento que te prepara sin darte cuenta, como decía. Y bueno, al tocar en banda se toca como de otra manera. Hasta a veces capaz colgábamos tocando, el año pasado cuando estaba en este grupo de música irlandesa, capaz colgábamos tocando 3 horas y el mismo tema y no había como la necesidad de parar en ciertos puntos, como que el tocarlo muchas veces ya nos iba limpiando capaz de ciertas asperezas que se iban solucionando con la fluidez de... Claro, la misma práctica de conocerse tocando, de toda esa magia que sale ahí después de un tiempo. Está re bueno eso, ¿viste? Que se da que empezás a conocer más con la persona tocando, es como, copado, eso ya sabes que lo hace, es como, está predispuesto a hacer, ¿viste? Tal cosa, está bueno eso. Sí, hasta capaz a veces tocas algo que se te ocurrió en el momento, lo improvisaste un poco y sonó bueno y después lo repetís y ya queda como algo propio de la banda y... Llegó para quedarse. Claro. Un poco la música irlandesa tiene eso de la libertad de improvisar un poco con respecto a otros géneros que capaz sí son más estrictos. Estructurados, claro. Mirá, no sabía eso. Bueno, Fran, te recontra mil agradecemos la predisposición. No, Capaz que bueno, te molestamos alguna otra vez en un futuro. No, obvio, no hay drama. No, a mí me encanta la verdad. Bueno, charlar. Creo que fue muy interesante ya para hablar de otras cosas. Bueno. Muchas gracias, Fran, la verdad, un capo, muy interesante todo. Gracias a ustedes también por entrevistar, está bueno, la verdad. Está bueno. Pero bueno. Bueno, Fran, muchas gracias por estos minutos sentados en la compu. Buenísimo. Muchas gracias, Fran. Bueno, nos vemos. Chao. Dale, nos vemos. Bueno, muy interesante todo lo que estuvo diciendo Fran, verdaderamente un genio, le volvemos a agradecer. Por la buena onda. Sí, un capo, la verdad, un maestro. Bueno, también le vamos a pedir a la gente que si les viene gustando toda esta serie de podcast que estamos haciendo y tienen alguna recomendación, algo o algún tema que les gustaría que hablemos, por favor déjenlo en los comentarios que los vamos a estar chequeando para la próxima emisión. Tal vez podamos hacer alguna de las ideas que nos tiran ustedes. Así que bueno, sin más, nos despedimos, chicos. Dani, Gonza, Ginito. Eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.